Bien, en redes sociales han circulado imágenes de vehículos últimos modelos, de lugares lujosos en la ciudad capital y estas acompañadas de la pregunta: ¿Venezuela se arregló? Quisiéramos comenzar esta parte de nuestro espacio con Aarón Olmos, economista, consultándole esto. A juicio de Aarón Olmos, ¿Venezuela se arregló? Estamos viendo un arreglo de la economía que se decía en medios de comunicación, 15 trimestres consecutivos de caída de la producción nacional, del PIB. ¿Hoy Venezuela se arregló? Mira, bueno, realmente no. Lo que tenemos son ciertos espacios de equilibrio, donde algunas personas han logrado mejorar con otros modelos de negocio su generación de ingresos. Lo que se ve en las redes sociales no es necesariamente falso. O sea, hay personas que les está yendo bien, pero el hecho de que a un pequeño grupo de personas que puede tener cierto nivel de alcance a través de redes sociales les esté yendo bien o hayan mejorado su nivel de vida en cierta medida o en cierta manera, no quiere decir que a lo largo y ancho del territorio nacional la situación haya cambiado. Para tú decir que un país se arregló, tienes que decirlo porque mejoró la educación, mejoró el sistema de salud, mejoró la vialidad, el bolívar compra cosas, tú quieres bolívares y no divisas, el sistema financiero funciona, tienes créditos hipotecarios, tienes créditos para la compra de vehículos. Es decir, eso que otrora el venezolano veía y experimentaba, eso no está pasando. Puede ser que se comience a construir un camino hacia allá, pero eso va de la mano de políticas económicas coherentes que incluyan al sector empresarial como una palanca de cambio fundamental para producir bienes y servicios y comenzar a depender menos del resto del mundo. Igual, es la percepción de la moneda. La percepción del bolívar es altamente negativa. Y lo cierto es que las personas, tú le pagas en bolívares y te dirán, no tendrás otra forma de pago, porque de alguna manera sigue siendo la idea negativa de que tener bolívares es complicado, más allá de la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, para tú poder cambiar eso y decir que se arregló la situación del país, tienes que mejorar las condiciones estructurales y básicamente, tienes que irte por el lado productivo. Ahora, y mejorar las condiciones estructurales. Hace años se le solicitaba al gobierno el levantamiento del control cambiario. Hoy en Venezuela se ha levantado el control cambiario. Se hacía mención a la incidencia que un portal web que fijaba la tasa de cambio 2 veces al día tenía dentro de la economía. Hoy ese portal tiene tendencia a la baja. El dólar que circula en el Banco Central de Venezuela a través de las mesas de menudeo que tiene la banca privada y la banca nacional, pareciera también tener una tasa competitiva respecto a esa página que también era un marcador importante de la economía, pero la gente sigue teniendo esa percepción. Son políticas que no caminan en ese sentido que menciona, de cambios estructurales. Lo que pasa es que echarle la culpa a un indicador web de un precio de una divisa que está echando hacia atrás toda tu estructura de planificación económica, pues eso evidentemente no es acertado, ¿no? La economía es un sistema y como sistema un sistema social y hay fuerzas vivas, empresas, gobierno, trabajadores, partes importantes de un todo que tienen que sentarse a discutir y crear consensos, lograr equilibrio. Hacer política económica no es saber si efectivamente te va a ir bien con algo que estás haciendo. Tú tienes que hacer planificación y tienes que trabajar con la mayor cantidad de información posible para que en materia monetaria y cambiaria, que es responsabilidad del Banco Central, en materia fiscal, que es responsabilidad del Ministerio de Hacienda o Banca y Finanzas, en materia comercial, que es responsabilidad de todas las fuerzas vivas, esas 4 grandes patas de una mesa le den estabilidad a todo el desarrollo de una economía. Luego de que tú tienes una buena cantidad de años, más de 20 años, con una visión de mundo muy particular, centrada en el gasto público, centrada en el financiamiento y las transferencias a las personas directamente, donde de alguna manera has comenzado a relegar al sector productivo nacional, expropiaciones, intervenciones, confiscaciones. De alguna manera luego ese modelo se agotó también. Y el mundo te está mostrando en tiempos de pandemia que la única forma de elevar el valor real de la economía es otra vez volviendo a la actividad productiva. Y sabemos históricamente que el gobierno no necesariamente es el más eficiente en la generación de los bienes de producción y necesitas el sector privado para eso. Entonces, para tú poder decir que la política económica te funciona, no solamente es porque haces intervenciones cambiarias y mantienes el tipo de cambio entre 4 y 5 bolívares, es porque en definitiva tienes créditos a las personas, tienes el sector construcción moviéndose. También se ha modificado el encaje legal. Claro. Se disminuyó el encaje legal.
Apenas estamos viendo esa modificación, pero sigue siendo insuficiente. En algunos países el encaje legal es el 10%, lo que te quiere decir que el 90% de los depósitos están disponibles para los créditos. Pero evidentemente tú tienes que sopesar la actividad crediticia con la posibilidad de generar consumo. Y un consumo que tiene que ser nacional para depender menos del resto del mundo. Entonces, no es el tema de colocar unos dados en algún lugar y lanzarlos en la mesa a ver cómo te da. No, es ir planificando e ir montando la estructura de lo que tiene que hacer la recuperación de Venezuela. Y hasta ahora no necesariamente estamos viendo lo que el 320 constitucional te establece, que es un principio de coordinación macroeconómica, que es el uso armonizado de esas 4 políticas que mencioné: monetaria, cambiaria, fiscal y comercial, en función de un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer crecer la economía y generarle bienestar a las personas. Y para eso, evidentemente, te tienes que dejar tú de discursos y tienes que ponerte a trabajar. El tema de la confianza en la moneda es fundamental. Quisiéramos también ir atrás y comparar lo hablamos fuera de cámara, hace 6 años en Venezuela, 5 años en Venezuela, era extraño que un lugar te aceptara divisas. A pesar que Venezuela tenía desde el año 2003 un control cambiario, un mercado paralelo de divisas, que en aquel momento incluso el mercado oficial era 2 bandas, IMADI, DICOM, DIPRO, tuvimos un montón de esquemas de controles cambiarios, pero el bolívar seguía teniendo esa usabilidad. Exacto. Hoy, ¿cómo retomar la confianza precisamente en el bolívar? Que viendo las variables que llevaron allá fue... No soy economista, pero recordando algunas cosas que hemos tenido en algunas entrevistas: control cambiario, emisión de dinero inorgánico y por supuesto también el manejo que tiene, el acceso a la usabilidad del bolívar en un momento en el que no había billetes, y por supuesto eso hizo que el venezolano buscara otra fuente de comercialización, de intercambio de valor. Hoy, ¿cómo volver a esa realidad, entendiendo que ahora la página que marcaba, el marcador que se utilizó en su momento, parece estar estable? El acceso a las divisas en la banca electrónica parece ser un poco más accesible que en ese momento, y por supuesto hablan ahora con esta ley a las grandes transacciones financieras de una ventaja que tendría el bolívar respecto a estas otras formas de pago en la aplicación de estos tributos. Fíjate, recuérdate que el bolívar nuestro tiene 3 reconversiones monetarias encima, ¿no? 14 ceros menos. El Banco Central, a través de su política monetaria, encaje legal y política de emisión de billetes y monedas, bueno, no necesariamente ha sido acertado en términos de calar en la confianza del público venezolano. ¿Y eso por qué? El dólar no tiene reconversiones monetarias, el peso tampoco lo tiene, y no dependen de la política económica del país. Tratar de incentivar el uso de tu moneda nacional pasa, otra vez, por darle valor interno. ¿Y cómo le das valor interno? No necesariamente generando mayor nivel de liquidez sin respaldo productivo, no generando déficit fiscal, que es lo que de alguna manera ha sido la constante histórica en Venezuela, tratando en lo posible de generar un mercado donde se compita en términos de igualdad con el resto del mundo. Y otra vez tienes que hacer política económica de inclusión, donde si bien tú puedes tratar en lo posible de crear nuevos espacios para emprendedores, empresas, bueno, tienes que rescatar el aparato industrial y productivo que tenemos, las industrias básicas que tenemos nosotros. El tamaño del Estado es superlativo y bueno, hay que sentarse a hacer cosas, hay que reconstruir, y para tú poder hacer eso y darle valor a la moneda tienes que pasar por allí. No es algo solamente de gravar con un impuesto o una alícuota a otros medios de pago. No es solamente el hecho de habilitar vía electrónica a través de una aplicación venta de cierta cantidad de divisas, porque al final de cuentas, si bien no hay control cambiario en términos normativos, en términos operativos, las personas no pueden cambiar la cantidad de dólares que deseen a diario. Siempre hay límites a través de las plataformas y de los bancos, ¿no? Entonces, estos elementos hay que prestarle atención cuando la gente dice si Venezuela se arregló. Y bueno, no necesariamente se ha arreglado, porque en definitiva, bueno, seguimos teniendo la inflación más grande del planeta, saliendo de la hiperinflación. Y lo importante es que para que todo esto se corrija es el compendio de muchas herramientas de política económica, pero sobre todo consenso e inclusión con las fuerzas productivas. Ningún país ha salido de una situación hiperinflacionaria sin la participación decidida del sector privado y el área empresarial e industrial para generar entonces un crecimiento propio interno bruto. Aaron, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo esta tarde. Aaron Olmos estuvo con nosotros, es economista. Nos toca hacer una pausa y al regreso vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la realidad de las universidades del país. Hace unos días
Tuvimos en estudio a Víctor Márquez, de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Estuvo también con nosotros el representante del Observatorio Venezolano de Universidades, planteando una situación que viven hoy las casas de estudio. Víctor Márquez decía que hay una política de exterminio del sector universitario, y hoy vamos a conocer parte de la visión de los estudiantes. Dave Olivero estará con nosotros al regreso de la pausa. Él es presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios.